Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elegidos para Contarlo, un podcast de la Casa de Oración. Mi nombre es Paula y hoy tenemos una invitada súper especial, nuestra hermana Zoraida, la esposa de nuestro pastor. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi Pau. Qué alegría poder estar en esta tarde contigo. No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio, por dejarnos hacer esto en la iglesia. Qué bendición. Y bueno, queremos hablar hoy de testimonios, testimonios de vida. Entonces nos gustaría que pues primero empieces a contarnos sobre ti, dónde naciste, cómo era tu familia en tu niñez. Cuéntanos como un poquito de eso porque sabemos que naciste en un hogar cristiano. Entonces, adelante. La verdad sí me da mucha alegría poder contar una historia hermosa, es de nuestro nacimiento o de mi nacimiento. Nací en un hogar cristiano por la gracia de Dios en Armenia, Quindío, en un hogar donde los valores y los principios son muy hermosos, de ver sus padres como se amaban, de ver que nunca había grosería en su hogar, sino por el contrario, siempre de ejemplo. Desde pequeñita fui presentada en la Iglesia Central de Armenia. Me presentó el hermano Domingo Zúñiga, me presentó mis padres al Señor Jesús. Y bueno, desde pequeñita mi pasión por Dios siempre ha sido grande, lo he amado con todo mi corazón, tanto así que le pedí al Señor a los 6 años que yo quería ser llena del Espíritu Santo. Wow. Y como a los 6 años y medio el Señor me llenó, me dio esa promesa hermosa. Y a los 7 años tomé la decisión de ser bautizada. Me bautizó mi abuelito Alcibiades González. Yo recuerdo que le dije que quería ser bautizada y él me dijo, mamita, pero estás muy pequeña. Y entonces yo le dije, abuelito, bueno, y si de pronto yo me muero, tú respondes por mí. Dijo, vaya mamita, y se cambia, vaya, y te La bautizo bautizo de una ya. vez. Así fue. Sin miedo, mejor de una vez. Sí, y fui bautizada de 7 añitos. Pues qué bendición nacer en un hogar cristiano porque usualmente los testimonios que uno escucha es como que no, yo de pronto nací en un hogar cristiano, pero me fui al mundo, me arrepentí, volví. Entonces sé que tú siempre te has mantenido firme, gracias al Señor, en la fe. Entonces, ¿cómo ha sido como esa experiencia? Porque cuando uno va creciendo y a medida que es adolescente, pues el mundo le ofrece otras cosas. Entonces, qué importante que te hayas mantenido firme. Cuéntanos un poquito ya como en la adolescencia y eso. Bueno, como jóvenes, el enemigo siempre busca cómo jalarlo a uno para el mundo, pero cuando uno está convencido y ama a Dios y desde pequeñito, yo no sé, yo siento que soy escogida desde pequeña para Dios siempre. Amén. Y veía como jóvenes de la iglesia se iban atrás o de pronto en los cultos no participaban ni nada. Entonces yo decía, da pesar tenerlo todo aquí y no buscar de Dios. Y bueno, yo pienso que del amor y la pasión por Dios hace que uno no toque el mundo, ¿no? Y viendo también los ejemplos de muchos que han tocado el mundo y su vida ha sido una vida cruel, dura. Entonces uno digo, ¿para qué más ejemplo que el que yo puedo ver? Y en cambio los que han buscado de Dios y que se han mantenido, Dios lo tiene en un lugar muy especial. Entonces digo, no, seguiré buscando a mi Dios y siempre seguiré ahí adelante. Me encanta esa pasión con la que cuentas esta historia. Y bueno, adelantándonos un poquito más a la historia, siempre de pronto anhelaste el ministerio como ser esposa de pastor. ¿Cómo llegas tú a ese momento? Le cuento que yo sí no anhelaba ser esposa de pastor. Me gustaba estar en la iglesia y servir y de pronto compartir y todo, pero jamás quería ser esposa de pastor. No sé, hay veces no veía como ejemplos como para seguirlos y entonces nunca anhelaba. Pero da la casualidad que cuando conocí a mi esposo, el anhelo de él por seguir al Señor y por servirle a Dios era fuerte, que yo decía, tarde o temprano este hombre le va a gustar el ministerio. Acá hagamos un paréntesis porque quiero que nos cuentes cómo se conocieron.
Ya que estamos entre mujeres, hablemos un poquito de esa historia de amor. Bueno, mi esposo llegó a la iglesia donde estaba y la verdad él venía del mundo y pues nada, yo nunca pensé conocerlo a él o de pronto tener un noviazgo con él, pero durante el tiempo allá en la iglesia los lunes se hacían unos programas muy hermosos para jóvenes que eran sobre Mm, preguntas y respuestas, cómo mirar la Biblia, quién decía el versículo más rápido, la historia más rápida. Yo siempre esos lunes yo estudiaba, si decían vamos a preguntar sobre José o sobre el personaje que iban a preguntar, yo estudiaba mucho la Biblia y la verdad es que me ganaba buenos premios. Entonces, mi esposo, no era mi esposo, novio ni nada, él llegaba y él veía la forma como respondía y me ganaba premios y decía, uy, qué niña tan pila. Entonces, entonces él como que le gustaba esa forma porque ujú. sabía harto y pues yo no lo hacía por ganar méritos ni tampoco de él ni de nadie de los que estaban ahí, pero me gustaba mucho estudiar la Biblia y participar y ganar, me gustaba Ujú. ganar. La competencia sana. Exactamente, entonces por eso estudiaba y trataba de que cuando fueran a preguntar algo, salirles adelante. Ahí está. Y bueno, y ahí empezó pues, a conocer a mi esposo, a conocerlo a él cuando llegó y después de varios años, porque yo estaba muy niña, él empezó como a interesarse y se acordaba siempre de esa niña Pila. O sea, fue él el que se fijó en ti. Sí, la verdad sí. ¿Y en qué momento el pastor te dijo, bueno, Zoraida, seamos novios y luego casémonos? ¿Cómo fue ese momento? Nosotros duramos como un año de amistad. Ujú. Y después del año de amistad, entonces él dijo que le gustaba mucho mi forma de ser, que quería que fuéramos novios. Ujú. Y entonces se presentó oportunidades, por ejemplo, una hija de un pastor se iba a casar en Cali, entonces nos fuimos con unas familiares y él también iba y participamos como, como una pareja Como en la en el matrimonio, corte. sí, de la corte, Sí. eso. Y entonces ahí empezamos también como a hablarnos más y a gustarnos más. Ah, muy bien. Y duramos 2 años y medio de novios Y se casaron. y nos casamos. Bueno, gloria a Dios, qué bendición. Sí, mi primero y último novio. Amén. Luego de que se casan, entonces ya cuando el pastor viene y les dice, el que los estaba pastoreando, bueno, salgan a la obra, empiecen. ¿Cómo fue como lo primero que pensaste? ¿Te dio de pronto nervios, temor? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad, sí. Cuando a mi esposo le dicen, eh, fue muy rápido. A él le dicen, hermano Heriberto, ¿quiere salir a la obra? Mi esposo no lo pensó 2 veces, dijo sí. Entonces, como a los 8 días ya teníamos que salir. Dios. Entonces, pues como él estaba trabajando, él fue y recibió la obra y se vino con mi hija mayor, él a pagar el preaviso del trabajo y yo me quedé allá. Al principio para mí fue duro llegar y ver el pueblo y pues pequeño el pueblo, nunca estaba enseñada a estar en un pueblo y fue Claro. como duro. Pero ya cuando mi esposo llegó, yo ya tenía amigas y es más, puse una venta de helados para que fuera la gente y tocar allá y poder conocer a la gente, Ah, ir claro. conociéndole y decir que pues que ahora nosotros éramos los pastores nuevos en el lugar. Ujú. Y bueno, yo pienso que Dios al que llama lo dota y lo prepara. Y Amén. él me preparó en segundos. Y definitivamente cuando mi esposo volvió a los 8 días, yo llamaba al pueblo y ya le conté todas mis experiencias. La primera experiencia que tuve fue a los 3 días con Joana. Joana se prendió en fiebre, pero muy Mm, alta. Yo no sabía ni a dónde era el hospital ni nada. claro. Y ahí la cogí y la tomé a ella.
yo siempre oraba por los enfermos. A mí siempre algo me ha gustado y es orar mucho por los enfermos. El don. Y en ese momento yo cogí a mi hija y la abracé y empecé a orar y a reprender toda enfermedad. Y yo le decía, Señor, yo no soy un médico de acá ni nada, pero tú eres mi médico. Y bueno, ahí es cuando más fe tiene uno. Claro, con por los hijos. sí, por la necesidad, sí. Entonces le pedí al Señor que la sanara y todo. Y tan pronto yo terminé la oración, toqué a Joanita y estaba ya fría. Y yo le dije, mamita, ¿usted siente calor? Entonces ella me dijo, ¿sabe qué no, mami? Algo me pasó, pero ya no tengo nada. Entonces, mi primera experiencia en ese lugar de sanidad. Se están estrenando como Ay, pastores y sí, el Señor los usa. sí, sí, es verdad. Y bueno, entrando un poquito al tema acerca de ser esposa de pastor, sabemos que pues en nuestra congregación es como un anhelo de a veces de muchas señoritas. Sí. Pero entonces yo quiero que tú nos cuentes qué ha sido lo más bonito y también por otro lado lo más retador de ese ministerio, porque es una ayuda idónea, una coequipera y ahí estar al frente de la batalla. Sí. Bueno, yo creo que lo más bonito es ver descender muchas almas al bautismo y también en un altar verlos entregando su vida al Señor. A mí me parece eso tan bonito, tan especial, ver la salvación de la gente y cuando toman la decisión de ser bautizada, para mí eso es, mejor dicho, no tiene precio. Y también algo muy bonito también es que la gente a uno lo quiere, la gente a uno lo aprecia y reconoce, pues es su esposa de pastor o es su pastor y eso hace que lo acobijen más con su amor. Lo más duro que me parece a mí es que también la gente exige, pues de hecho la Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces, que la gente exige de pronto algo muy alto en uno, ¿no? Ver cosas Claro. muy altas en uno. Se les olvida que también son seres humanos. Exactamente. Y entonces, pues también es como un reto. Claro, como que ponen de pronto las expectativas muy altas en los pastores y los pastores también tienen luchas, dolores. Así Bueno, es, hay que amar mucho a nuestros pastores. así es. Gracias. ¿Qué consejo de pronto le darías a una señorita que está pensándolo y que de pronto es su anhelo y su sueño más grande poder servir en lo que tú has servido? Bueno, yo el consejo que le doy a los jóvenes es que se apasionen por Dios, que sean íntegros, que sean temerosos a Dios, que no lo piensen dos veces si lo llaman a servir, sirvan con el corazón, porque definitivamente de parte de Dios viene la respuesta y viene la recompensa. Que sean ejemplo donde quiera que vayan, que como jóvenes se mantengan, o sea, que podamos levantar la bandera del Evangelio en alto, que sí se puede. Yo digo, Dios me ha permitido desde mi niñez apartarme para Él y nunca buscar en el mundo cosas, que sí se puede vivir una vida de santidad y poder llegar hasta la meta sin necesidad de tocar el mundo. Y Amén. que se dejen usar por Dios. Un hombre o una joven, una señorita o un joven tiene sus fuerzas. De hecho, la Biblia habla que dice que en los jóvenes está la fuerza, el vigor. Entonces, yo pienso que no esperar hasta llegar a viejito para servirle, sino antes al contrario, darle a Dios todo ese vigor, esas fuerzas que se tienen de juventud. Como resumen, no lo piense tanto, Exactamente, haga caso. así es. Y bueno, ahorita nos contabas que algo que te parece muy bonito es ver cómo la gente llega a los pies de Jesús, se arrepienten, llegan al altar. Hay una experiencia puntual que me estabas contando fuera de cámara de una mujer. Entonces, por favor, como que muéstranos a través de tus palabras esa historia. Bueno, sí, en una iglesia donde estuvimos nosotros, bueno, en el Bravo Páez, Sí. llegó una señora llamada Marta
Y esa experiencia a mí me tocó mucho. Estábamos nosotros ahí en el culto, era como un sábado, mi esposo no estaba, y cuando llegó la joven, ella, ella empezó como a hacer unos ruidos feos, Ujú. y yo dije, un espíritu que se va a manifestar aquí. Dios mío. Y entonces, pues, listo, a prepararnos, porque pues la verdad es que Dios nos ha dado autoridad y hay que saberla usar y no tenerle miedo al enemigo cuando se va a manifestar, sino antes al contrario, equiparse. Ujú. Entonces, cuando ella empezó a hacer esos ruidos y de un momento a otro empezó a gritar y todo, yo me fui hacia atrás para orar por ella y se empezó como a revelar y todo. Sí. Entonces yo dije, bueno, no voy a salirme no me voy a salir voy a salirme de aquí, de este lugar, para que los hermanos continúen el culto. Le pedí a un hermano que me acompañara y sacamos a la persona al segundo piso y empezamos a orar y el diablo se arrebotó de una forma horrible, horrible, horrible. Yo no sabía quién era la señora, ni qué problemas traía, ni nada, pero entonces empezamos a orar y prácticamente era hablando con el mismo diablo porque la forma mío. como hablaba era terrible y que la dejara, que ya le pertenecía a él y todo. Entonces empezamos a orar y bueno, la verdad no fue solamente esa oración, ella en ese momento quedó libre, pero al irse a su casa, ella nos llamaba y la verdad no hablaba con ella, yo hablaba con el mismo diablo porque la voz era muy horrible. Claro. Y oramos y oramos y oramos por ella, ayunamos por ella, empezamos a enseñarle la palabra de Dios. Algo que me aterraba era que nosotros le enseñábamos la palabra de Dios y captaba rápido. Ella estudiaba la Biblia y rápido venía y le decía a ustedes qué quería decir la palabra de Dios. O sea, era La tremendo. entendía. Sí, tremendo. Entonces después empezamos a orar y de un momento a otro ella nos contó pues, que venía de una vida muy fuerte y que a ella se le presentaban esos espíritus y pues los padres la llevaban a un lugar de reposo y la amarraban y todo y le daban droga a ella, pero ella decía, no, eso no me quitaba, yo sentía que era una fuerza Claro. terrible y yo podía leerle hasta la mente a los médicos y le decía lo que hacían los médicos, Ay, Dios mío. es que eso era terrible. Bueno, lo cierto del caso es que Dios hizo la obra en ella. Ella llevaba 5 veces en embarazo, pero ese embarazo era raro. Ella decía que crecía común y corriente, le daba vómito, le daba todo a ella, crecía común y corriente el estómago, pero que de un momento a otro los médicos cuando iba a salir el bebé, lo que salía era como un caldo de huevo batido, no salía feto ni nada. Entonces, Dios pues ella, mío. y así por varias veces. Entonces nosotros seguimos orando, ella dijo, ya se casó y ella dijo, yo quiero tener un hijo, la familia le decía que va a seguir igual. Entonces nosotros le decíamos, usted tiene que creer en Dios, en la obra que Dios hizo en su vida. Claro. Usted ya no es la misma y anteriormente pasó eso, pero va a demostrar que Dios ya está con usted. Y empezamos a hacer ayunos, oraciones y Dios la sanó totalmente. Y Dios le dio una hija muy hermosa, una mona azul. Y ella decía no, ella se consagró para Dios de una forma muy, pero muy especial. Eso Y pues yo como, digo, después de Dios haber hecho todo lo que hizo en ella, era de que ella valorara esa salvación. claro, muy impactante, Eso es Dios mío. impactante. Y bueno, digamos que ya nos hablaste de una experiencia que viste en otra persona, pero sé de una experiencia que ustedes como pastores afrontaron, que fue cuando le pedían al Señor por una propiedad, ¿no? Cuando estaban en La Palma y pues fue como una prueba de esperar, de paciencia, de muchas cosas. Entonces, Sí. cuentan. Bueno, La Palma fue nuestra primera obra. Ujú. Cuando llegamos a ese lugar, pues la iglesia era muy pequeñita, eran como 8 personas y no era propiedad. Ya llevaba casi 25 años ese lugar allá predicándose y no tenían propiedad. Entonces mi esposo una vez orando le dijo al Señor, que yo dije, Dios mío, le dijo, Señor, yo deseo que tú me regales una propiedad y cuando me regales la propiedad, sí me voy de este lugar. Ujú.
Yo dije, Dios mío, si ya llevan 28 años y no tienen propiedad, ¿cómo será entonces ahora? Ahora sí. Y entonces, pero Dios en su misericordia, y yo pienso su amor también por nosotros, nos permitió que dejáramos propiedad antes de salir allá, aunque era difícil. Y no eso, y sin plata, porque no había como plata, pero sin embargo el Señor hizo varios milagros, tocó corazones de personas para poder comprar ese lugar, y la verdad quedó la propiedad y fue un lugar grande, porque antes vivíamos como esa angustia de que nos echaran de las casas, nos pidieran Claro. la casa, que porque era de la iglesia, que no, que ya no nos arrendaban más, y así fueron como unos 3 años que sufríamos y sufríamos por no tener esa propiedad. Por eso fue que le pidió mi esposo, Señor, dame esa propiedad, y no la dio. Y le cuento que la casa que se compró en ese entonces por 3 millones de pesos, y el vecino de enseguida tenía 12 millones de pesos para pagarle esa propiedad, pero no conseguía al dueño de la casa. Entonces yo digo, ese es otro milagro. Y ese señor, yo digo, imagínense, donde hubiera sabido que tiene el 12, que iba a dejarla en 3. Pero entonces ahí vemos también la obra del Señor, Sí. definitivamente. Y todavía la iglesia en La Palma es allá donde se compró. Ay, qué bendición. No, pues te doy las gracias por contarnos tu historia, por alentarnos también a que como jóvenes seamos apasionados por el Evangelio. Y llegamos a un momento de hacer unas preguntas rápidas, pero puedes tomarte el tiempo de ahondar un poquito más. Ya se las preguntamos también en otro episodio al pastor, entonces va a estar chévere comparar desde visiones diferentes. No, son 5, no 4. ¿Qué prefieres? ¿El Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? ¿Y por qué? Pues la verdad, yo prefiero los dos. Porque hablan de la palabra de Dios, a mí me gustan Amén. los dos, o sea, yo no separo que a mí me gusta no, me gustan los dos. Ay, qué buena respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Ayunar o vigilar? ¿Como vigilia o ayuno? Prefiero ayuno, ¿Por qué? porque es la forma de castigar esta carne, de pincharla para que no se enseñoree de mí. Entonces, por eso me gusta ayunar. Amén. ¿Y qué prefieres entre dirigir o predicar? Dirigir. Acá hacemos un spoiler y es que el pastor también dijo lo mismo. ¿Sí? ¿Dirigir? Sí. Vea pues. Uno creería que predicar, ¿no? Pero dijo dirigir. Vea. Y bueno, si pudieses experimentar algún milagro de la Biblia que tú dijeras, me encantaría poder haber estado en ese momento, vivirlo en carne propia, ¿cuál sería y por qué? Me hubiera gustado estar cuando el Señor abrió el Mar Rojo en 2 Wow. y detuvo con esas aguas al enemigo y dejó que pasara a su pueblo bien. Ese milagro me parecería muy lindo haber estado ahí. Pero en el desierto ya de pronto Ya no en el tanto. desierto ya más duro. Ya no tanto tiempo ahí. Exacto. Solamente ver cómo Sí. Sí, es un milagro, wow, Sí. espectacular. Bueno, pues ya para terminar, me gustaría que pues nos dejes un mensaje. Sabemos que varias personas nos están viendo, de lo que el Señor ponga en tu corazón. Hemos hablado de servicio, de experiencias, de ministerio, entonces de pasión por el Evangelio. Entonces el mensaje que nos quieras dejar finalmente. Bueno, para mí el mensaje que quisiera dejarle en este momento es que nada ni nadie los mueva de su creencia, de lo que Dios le ha dado, de lo que han creído, de lo que han visto, que siempre va a tener gente que los jale para allá, para el otro lado, pero que tengan convicción y certeza en lo que han creído.
que luchen por esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, que vale la pena avanzar hasta el fin, porque muchos en el camino se han quedado. Que usted no sea una de las que se quede, o ustedes no sean unos de los que se queden, sino de los que avancen hasta el fin. Amén, amén. Muchas gracias por estar aquí y te damos una insignia que es de nuestro podcast, Elegidos para Contarlo, y dice: lo que Él me dio, hoy lo comparto. Ay, tan bonita, Gracias por gracias. Dios te compartir lo bendiga. que Dios ha hecho. Qué hermoso. Publicidad. Muchas gracias, mi hermana Zoraida, y a ustedes gracias por Dios les ver. bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Elegidos para Contarlo. Dios los bendiga. Dios les guarde. Bendiciones.